Bueno, lo que vamos a abordar ahora es específicamente el concepto de prácticas corporales. Lo primero que hay que decir allí es que en la educación corporal el concepto de prácticas corporales son su objeto de estudio. Fíjense, en la educación física muchas veces aparece, y me parece que tienen una dificultad con precisar el objeto de estudio, aparece el movimiento o el movimiento humano o la acción motriz o la conducta motriz, etcétera, 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 o el sujeto que se mueve, digamos. Y entonces van como diversificando, si ustedes quieren, sus objetos de estudio. En cambio, en la educación corporal, nuestro objeto de estudio son las prácticas corporales. Esto hay que decirlo así de manera clara y precisa, algo que habíamos ya anticipado en uno de los primeros videos. Y acá tenemos lo siguiente. ¿Qué entendemos por prácticas corporales? Fíjense que la educación corporal hace la siguiente notación, digamos, que nosotros indicamos aquí. Prácticas corporales son prácticas culturales que toman por objeto al cuerpo dividido y lo dividen. O también puede ser escrito así: prácticas corporales son prácticas culturales que toman por objeto al cuerpo dividido y lo dividen. Vamos a ampliar esta explicación porque así es muy difícil su comprensión. En primer lugar, que ustedes aquí tienen prácticas corporales, la C sería una C minúscula, a diferencia de lo que aparece aquí, prácticas culturales. Fíjense que las prácticas culturales, la C aparece con mayúscula. ¿Por qué la C aparece con mayúscula, digamos? ¿O por qué las PC se escribe todo con mayúscula? Porque la cultura viene a ser como este cranotro, viene a ser este orden simbólico que nos viene a organizar. Entonces, lo primero que nosotros decimos es que las prácticas corporales, en este sentido, son prácticas culturales. Prácticas ¿Qué implicaría que sean prácticas culturales? Es decir, que todas las prácticas corporales no se encuentran por fuera de la cultura. Que no se encuentran por fuera de la cultura significa, por ejemplo, que no está en la filogénesis de la especie, es decir, las prácticas corporales no están en la filogénesis de la especie. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el movimiento? ¿Cómo entiende la educación física del movimiento? La educación física entiende que el movimiento humano está en la filogénesis de la especie y a medida que esa especie, digámoslo así, ese niño o esa niña, quien fuera, comienza a crecer, a madurar, a desarrollarse, va mejorando su movimiento con el paso del tiempo. Eso implicaría que se encuentra en la filogénesis de la especie. Es decir, el movimiento humano está en la filogénesis de la especie. Para nosotros, el movimiento no hay opción de estudiarlo por fuera de las prácticas corporales. Es decir, el movimiento nosotros lo podemos estudiar en las prácticas corporales. O por decirlo de otro modo, el movimiento viene configurado en prácticas corporales. Y que esas prácticas corporales, fíjense, son prácticas culturales. No están en las capacidades genéticas o filogenéticas de la especie de cada uno. Esa es una primera consideración por prácticas culturales. Otra segunda consideración, si las prácticas corporales son prácticas culturales, podemos decir que son históricas y por ende políticas. Es decir, si ustedes quieren, pueden hacer un recorrido en esas prácticas culturales. ¿Qué ha sucedido con las prácticas corporales? Pueden hacer un recorrido histórico y por supuesto todo recorrido histórico va a ser también político, como veníamos diciendo. Es decir, pueden ir viendo cómo esa práctica
corporal, por ser una práctica cultural, a lo largo del tiempo se ha ido modificando hasta lo que llega hoy en día. Otra consideración que no es menor es que si las prácticas corporales son prácticas culturales, lo que podemos decir es que forma parte de una estructura que precede al sujeto. Es decir, si son prácticas culturales, reitero la idea, forman parte de una estructura. Fíjense que nuevamente aparece la idea de estructura ligada a prácticas, ¿no?, culturales, que precede al sujeto. Esto es importante, está precediendo al sujeto. ¿Qué entendemos por estructura? Brevemente, dos o tres aclaraciones, como vamos haciendo en cada video, sobre el concepto de estructura, que es un concepto cada vez más central en el programa de investigación científica en educación corporal. Por estructura hay que entender sencillamente lo siguiente: conjunto covariantes de elementos, o conjunto de elementos covariantes. ¿Qué significa esto? Creo que ya hemos dicho alguna cuestión, pero es lo siguiente: si uno de esos elementos del conjunto varía, otro elemento va a variar en virtud de cómo se ha modificado este primer elemento. Por eso es que son covariantes. Esto es muy presente, esta idea es muy presente en la ciencia moderna. En la ciencia clásica no van a aparecer como un conjunto covariante de elementos, sino que cada elemento va a ser independiente del otro elemento, va a ser absoluto e independiente de otro elemento, va a adquirir sentido por sí mismo. Es decir, que no hay un conjunto de elementos covariantes, sino que cada elemento en la ciencia clásica es independiente del otro y adquiere sentido por sí mismo. Aquí los elementos no son independientes del otro, sino que necesitan del otro o de la relación con el otro para adquirir sentidos. Entonces, estos elementos no son entidades en sí mismas, sino conceptos que entran en relación. Y como son conceptos que entran en relación, por eso lo importante aquí, y lo decíamos en el video anterior, es un análisis lógico. ¿Por qué un análisis lógico? Porque es la lógica la que se ocupa de analizar las relaciones entre los conceptos. Entonces, hasta acá tenemos que las prácticas culturales no se encuentran por fuera, las prácticas corporales no se encuentran por fuera de la cultura porque son prácticas culturales, no están en la filogénesis de la especie porque son prácticas culturales, por ser prácticas culturales son históricas y políticas, y por ser prácticas culturales forman parte de una estructura, es decir, que esas prácticas ya preceden al sujeto, están antes que el sujeto. Y podemos decir lo siguiente: el sujeto es producto de la estructura. Fíjense que en el caso anterior, en la educación física, es todo lo que el sujeto hace con su cuerpo. Entonces, ahí es el sujeto el que hace esas prácticas corporales, y las prácticas corporales no existen hasta tanto el sujeto no las haga. Acá aparece otra cuestión. Las prácticas corporales van a preceder al sujeto. Nosotros decimos aquí que toman por objeto al cuerpo. ¿Qué queremos decir con ello? Que toman por objeto al cuerpo se puede leer en este modo o se puede leer en este modo. Recuerden siempre que se puede leer en cualquiera de esos dos modos.
Lo que podemos decir allí es que si las prácticas corporales son prácticas culturales que toman por objeto al cuerpo, lo que tenemos que decir ahí es que el cuerpo queda articulado al requerimiento de las prácticas corporales. Insisto con esta idea, el cuerpo queda articulado al requerimiento de las prácticas corporales. Y en este sentido, el cuerpo, fíjense, si nosotros, vamos a borrar esto aquí, si nosotros decimos el cuerpo se toma por objeto, entonces el cuerpo no es un medio. Esto es importante. Si el cuerpo se lo toma por objeto, entonces el cuerpo no es un medio para algo. Siempre que el cuerpo se lo pone en el lugar de un medio para algo, lo importante es ese algo que viene después. ¿Se comprende la idea? No es el medio lo importante es la finalidad última, es decir, lo que viene después. Entonces, cuando nosotros al cuerpo decimos que se lo toma por objeto, entonces el cuerpo no es un medio. El cuerpo es un objeto y viene a ser ese fin último. Por ejemplo, muchas veces el juego se lo toma como un medio para que aprendan otra cosa. Entonces, el juego no es lo importante ahí. Lo importante es aquella otra cosa que tienen que aprender. Y el juego ahí se transforma en un medio ¿para qué? No sé, para que aprendan matemáticas. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿El juego o la matemática? La matemática, que es el objeto de enseñanza, no el juego. El juego es un medio para que aprendan matemática. El objeto de la enseñanza es la matemática. Para nosotros, el objeto de enseñanza viene a ser el juego, y el juego no es un medio para algo. Para nosotros, el juego es el fin último y es lo que en lo que tenemos que enseñar de algún modo. Entonces, que el cuerpo justamente no sea un medio sumamente interesante para nosotros. Lo importante es que al no entenderlo como medio lo ponemos en el lugar de objeto. Es decir, es aquello que buscamos educar. Ahora bien, es interesante pensar lo siguiente, se educa el cuerpo, pero no es que se educa las prácticas corporales y se enseña el cuerpo, sino que nosotros se educa el cuerpo y se enseña las prácticas corporales. Es decir, nosotros buscamos la educación del cuerpo enseñando prácticas corporales. ¿Y qué decimos aquí? Que si el cuerpo es tomado por objeto, digamos, está dividido y lo vuelven a dividir. ¿Qué significa eso? Que el cuerpo queda dividido. Vamos a decirlo así, si el cuerpo queda articulado entre los requerimientos de la práctica, entonces el cuerpo se divide entre las acciones que las prácticas requieren y las acciones que uno realiza. ¿Por qué? Porque toda práctica corporal, nosotros dijimos, gimnasia, deporte, vida en la naturaleza, juego y danza, presentan una estructura. Hay una estructura respecto de la gimnasia, hay una estructura respecto del deporte, del juego, de la vida naturaleza y de la danza. Esa estructura establece un requerimiento. No es lo mismo realizar gimnasia que realizar juegos, que realizar deportes, que realizar danzas, que realizar vida en la naturaleza.
hay distintos requerimientos que lo hacen que se diferencien unas de otras. Esos requerimientos llevan a diferentes acciones que requieren esas prácticas y al mismo tiempo son las acciones que nosotros realizamos dentro de esa práctica. Tenemos una primera división en donde hay un requerimiento de la práctica, entonces hay algo que la práctica requiere y hay algo que nosotros hacemos en virtud de ese requerimiento. El cuerpo queda dividido entre esas dos cuestiones, entre lo que la práctica requiere y las acciones que nosotros realizamos. Fíjense, y destaco aquí la idea de acción. En la idea de prácticas corporales, el cuerpo que se presenta no es el cuerpo ni natural, ni orgánico, ni tridimensional, ni extenso, sino que es el cuerpo de la acción. Por eso hablamos de que hay acciones que requieren esa práctica corporal. Fíjense, si hay acciones que requieren esa práctica corporal, entonces las prácticas ya están antes, están precediendo al sujeto y podríamos decir entonces que el sujeto es producto de esas prácticas corporales a lo que ya dijimos anteriormente. Entonces, para sintetizar, tenemos que las prácticas corporales son prácticas culturales que toman por objeto al cuerpo dividido y lo dividen entre los requerimientos que esa práctica demanda y lo que cada uno de nosotros hacemos en esa práctica. Aquí recién puede haber una articulación con la teoría del sujeto, pero es importante primero hacer un análisis lógico de cómo se presentan las prácticas corporales.